Este bloque es un bloque bien complejo, pero demasiado importante para ustedes, porque no solo les va a servir para toda su vida de médicos y entender muchas cosas ahora para el futuro, sino es súper básico en todo sentido, ya que prácticamente van a depender de este grupo de fármacos que se llaman antibióticos, y no solo van a depender, los van a usar todo el tiempo, en el área en el que estés, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, es que hacia el siglo XX se habló de que los antibióticos eran drogas peligrosas, ya que décadas antes se había comenzado a sintetizar demasiado. Con el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming y la cura de una serie de enfermedades que no solo habían cobrado demasiadas vidas, así como el COVID, ya que se habían generado demasiadas epidemias, la penicilina marcó una etapa en la medicina en la que comenzamos a usar este grupo de antibióticos y comenzamos a realmente, por decir, salvar vidas. ¿Ya? Sino que hasta antes de estos antibióticos teníamos que depender de cierto tipo de tratamientos, por decir naturales, o hasta de la inmunidad del paciente. Sin embargo, ya a partir de este momento, la penicilina marcó un hito clave en esta fase. Ya posteriormente, hacia el siglo XXI y hacia nuestra época, se dio una síntesis masiva de antibióticos. Ahorita vamos a ver un poquito más de historia, donde cada día, cada año se siguen descubriendo una serie de antimicrobianos, antibióticos, con una serie de objetivos, ¿sí? La industria farmacéutica no solamente invierte demasiado, ¿ya?, sino prueba desde mezclas. Si bien entendemos que la definición de antibiótico va a ser aquella sustancia sintetizada por otro microorganismo o por otro organismo, ya ahora estamos, en este momento estamos en una fase, en un momento en el cual se están sintetizando de forma sintética. Entre 1983 y el 2002 fueron los años donde más se descubrieron y se sintetizaron antibióticos por una serie de enfermedades, desde la tuberculosis, antivirales para el HIV, y así una serie de antibióticos que lo que hacían era mejorar en teoría nuestro arsenal terapéutico. Ahí donde comenzaron hacia el año 1998 y mucho más en 2004 y mucho más ahora, comenzar a ver, ¿ya?, este detalle del uso de los antibióticos y de la resistencia. Lamentablemente estamos en tiempos bien complicados. Estamos en tiempos en que los egresados médicos, los futuros médicos, los médicos nuevos, no saben recetar un antibiótico. ¿Sí? Tristemente uno ve, ya enseñando alrededor de casi 20 años, ¿ya?, cuando ves recetar una amoxicilina para 2 días, ¿ya?, o para 3 días, tú te asustas y dices, y todavía en dosis que ni siquiera corresponden, ¿ya?, o sin ir lejos, cuando ves recetar una quinolona, una ciprofloxacina para 2 días, ¿ya?, te preocupas. Peor cuando el estudiante de medicina en teoría es un estudiante formado en nuestras universidades. Ya, pues de la privada puedes esperar lo que sea, ¿no? ¿Ya? Pero de los estudiantes de las públicas es bien complejo. Sin embargo, ahí es donde se comienza a trabajar en un área de investigación en la cual, si bien tenemos un arsenal terapéutico en antibióticos que es bastante, ustedes van a ver, ¿ya?, inclusive hay generaciones de antibióticos, hablaba de las quinolonas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿ya?, en la cual cada vez mejora por generación, mejora el antibiótico, se hace más fuerte. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos hace que las poblaciones y las bacterias que actúan sobre los antibióticos que actúan sobre las bacterias cambien en su comportamiento. Es decir, aquí se introduce el concepto de resistencia antibiótica. Lamentablemente, como no sabemos usar, como le damos dosis
no adecuadas, o sea, dosis menores, o les damos en tiempos menores, 2 días, 3 días, lo que va a hacer la bacteria es hacerse resistente. Es aquí donde ingresa el término resistencia antibiótica o resistencia antimicrobiana. ¿Sí? El término resistencia solo es aplicable a los antibióticos y a los antimicrobianos. No hay resistencia a las benzodiazepinas, no hay resistencia a otro tipo de fármacos, sino solamente a los antibióticos. Entonces, mucho cuidado con este detalle, que ahora lo vamos a hablar y que me interesa que ustedes siempre tengan claro de que el poder dar antibióticos a dosis adecuadas y en tiempos adecuados siempre va a ser lo ideal, ¿sí? No es pecar por exceso ni pecar por defecto, sino hacerlo adecuado, porque hoy en día tenemos, por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis, ¿sí? En la tuberculosis tenemos los multidrogoresistentes, o los resistentes, o los excesivamente resistentes. Son fármacos con tuberculosis, son pacientes que no responden a los fármacos de la tuberculosis, que se van a morir porque prácticamente ya han hecho resistencia a todos los fármacos. ¿Entienden? Hay los extensivamente resistentes que no vamos a poder matar esa bacteria con nada, ¿me entienden? Y eso está pasando en todas las bacterias. Las bacterias urinarias, bacterias gastrointestinales, aún cada vez encontramos bacterias urinarias, por ejemplo, E. coli, Proteus, Klebsiella, que son súper resistentes a todo. Les damos cefalosporina, les damos quinolonas, les damos... Todo lo que les demos es resistente. Haces tu cultivo antibiograma, es resistente. Entonces, doctores, comencemos a entrar a una cultura de ser cuidadosos con el uso de antibióticos. No te digo ten miedo, a veces hemos entrado también al otro lado, en el que para todos cultivo antibiograma. No, doctor, ¿sí? Hagamos lo correcto, cuando tiene que ser. Demos cuando tenemos que dar, no demos por dar, ¿sí? Entonces, en eso, viendo un poco de historia, ¿sí? A través del tiempo, desde 1930 hasta la actualidad, ¿ya? Se han ido descubriendo una serie de antibióticos. Los primeros, por ejemplo, descubiertos por Doma, que son las sulfonamidas, ya previo hacia 1940, que es la penicilina con Alexander Fleming, y así fuimos trabajando con una serie de grupos antibióticos, ¿ya? Los últimos años, por ejemplo, soy dedicado a no solamente enfermedades como la tuberculosis, la malaria, el Chagas, etcétera, ya también a la parte antiviral. Entonces, y así como ven, tenemos una serie de antibióticos que han sido descubiertos en el tiempo, ¿ya? Y lo que ha pasado es que este grupo se ha desarrollado ese grupo de fármacos que, ojo, tú no agarras y descubres un medicamento y lo puedes sacar a vender, ¿verdad? Entonces han debido revisar. Tiene que pasar por una serie de fases de control, ¿sí? En el desarrollo de los nuevos fármacos, ustedes deberían recordar, ¿ya? Que no es solamente agarrar, descubrirlo y sacarlo, sino hay una serie de fases en la cual cualquier fármaco puede llegar a morirse aquí, se llega a morir aquí, ¿ya? Y no pasa a las siguientes fases. Entonces, y eso pasa todo el tiempo con el desarrollo de antibióticos en la actualidad. Sin embargo, lo ideal es poder siempre realizar investigación, ¿sí? Para poder trabajar con fármacos adecuados. Aún los fármacos que tenemos en nuestro medio, doctores, muchos de los fármacos están vetados para la Unión Europea, vetados para el gobierno argentino, vetados para el gobierno chileno, pero de libre circulación en el gobierno boliviano, ¿verdad? Con nuestro medio. Entonces, ser siempre cuidadosos con aquello, pero también en esto de recordarles también un poquito de historia. Si bien Pasteur fue uno de los que primero trabajó en relación a la generación espontánea y al origen microbiano, si ustedes recuerdan, posteriormente Ehrlich trabajó en una serie de síntesis de compuestos orgánicos que básicamente dirigidos a la asepsia y a la antisepsia. ¿Ya? Domack, a través de los colorantes rojos que él descubrió en su momento, ¿ya? Descubrió por primera vez las sulfonamidas, que era un compuesto en polvo rojizo, que lo que hacía era curar las infecciones en ese entonces. Y después de Domack, hacia 1930, Fleming descubre la penicilina y posteriormente ya
la penicilina a través de Frederick Chain puede ser extraída y trabajada en forma sintética. Entonces, ya en eso ustedes se van dando cuenta de que ya había una serie de materiales, un arsenal terapéutico que el médico y el personal de salud podría acudir. Pero algo que ustedes tienen que entender es que, y esto siempre les digo, yo por ejemplo para liquidar el nivel, aparte de aplazarlo, simplemente puedo agarrar una pistola y lo mato, ¿verdad? No les afecta al resto, ¿verdad? Pero si agarro una granada, me escapo, voy a matar a medio curso, o por decir a todo el curso, ¿verdad? Agarro una dinamita, voy a matar a todo el piso, ¿verdad? Agarro una bomba atómica y voy a matar a toda Villa Esperanza. O a todo el distrito. ¿Qué distrito es este? Bueno, nosotros sabemos, también, pues a todo este distrito del Alto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo cuando tú quieres entrar a lo que llamamos la terapia antibiótica. ¿Qué es terapia antibiótica? Es el objetivo primario del tratamiento antimicrobiano, es conseguir concentrar en el sitio de infección verdadero, ojo, campo de la batalla en teoría, donde realmente se va a jugar el antibiótico versus el germen, la suficiente cantidad de antimicrobiano para inhibir o destruir a los microorganismos. Esa es la definición de terapia antibiótica. Hay la terapia antibiótica empírica, que es lo mismo, simplemente, doctores, escúchenme, que es la misma definición, simplemente a la cual sumas, ¿ya?, antecedentes de frecuencia y epidemiológicos. Es decir, no necesito hacer un perfil o un cultivo y antibiograma para una faringoamigdalitis estreptocócica, porque sé que si le pincho penicilina, va a responder a la penicilina. ¿Por qué? Porque la epidemiología, ¿ya?, y la frecuencia de casos me dice eso. Entonces, tú en la mayoría de los casos, doctor, vas a usar terapia antibiótica o antimicrobiana empírica, ¿sí? Porque no para todos vas a pedir un antibiograma. Eso lo vemos en un primer mundo en el que a los 2 días o al día siguiente saldrá el cultivo de antibiograma. En nuestro medio de doctores, ¿cuánto tarda un cultivo de antibiograma? 2 a 3, hasta 4 semanas. Si tu paciente está con una infección, tú no vas a agarrar y le vas a pedir su cultivo de antibiograma y en 4 semanas lo vas a tratar. No, ¿verdad? Entonces tú vas a usar lo que se llama la terapia antimicrobiana empírica, que es esta definición, más los antecedentes epidemiológicos de frecuencia. Es decir, ¿cuál es la bacteria más frecuente para las infecciones urinarias? E. coli, Proteus, Klebsiella. ¿Cuál es el antibiótico que en teoría va a hacer efectos sobre estos gram negativos? Quinolonas, aminoglucósidos, probablemente antibióticos beta-lactámicos de espectro ampliado, amoxicilina, probablemente. También actúan las sulfonamidas o el cotrimoxazol específicamente asociado con el trimethoprim. Por epidemiología, por frecuencia, no sé. ¿Me entienden? En una diarrea, probablemente de un niño de 5 años, ¿sí?, voy a encontrar una Shigella, ¿ya?, o voy a encontrar un E. coli. Entonces, eso puedo cubrirlo con 2 tipos de antibióticos. Puedo cubrirlo con cotrimoxazol, sulfonamida, trimethoprim, o con quinolona. ¿Por qué? Porque estos dos grupos de antibióticos van a cubrir a la bacteria más frecuente encontrada. A esto se llama terapia antimicrobiana empírica. Pero la terapia antimicrobiana empírica, sin conocimiento de dosis, sin conocimiento de concentraciones, sin conocimiento de lo adecuado, está equivocada. Puedes achuntarle a la bacteria, pero vas a darle en dosis menores, vas a darle en un tiempo no adecuado, la bacteria se va a reír. Vas a matar a un grupo de sus amigos, va a agarrar, va a tomar más fuerza, va a hacer un mecanismo o 2 o 3 mecanismos de resistencia y va a caer con mucha más fuerza. ¿Sí? Y eso encontramos hoy en día en las infecciones urinarias en las mujeres. Tenemos mamás, jovencitas, hijas, que no podemos tratar sus infecciones urinarias porque a todo son resistentes. A todo. Quinolonas, cefalosporinas, a todo. Nitrofurantoínas. ¿Por qué? Porque le hemos dado el tratamiento a la persona,
Uno, o no le hemos dado la dosis adecuada, no le hemos dado el tiempo adecuado, o la persona ha agarrado, ha tomado 2 días, ha mejorado y lo ha dejado. ¿Sí? Entonces, si viene nuestra culpa, también la culpa del paciente. En eso, veamos la definición de antibiótico. Son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos vivos, como hemos dicho, los hongos, las mismas bacterias, capaces de provocar muerte o lisis de otros microorganismos vivos. Esa es la definición clásica de antibiótico. Por ahí se acuña, por ahí alguno dice, sin hacerle daño al que está tomando. Puede ser o no, pero esa es la definición que usamos para antibióticos. Veamos algunas definiciones que me interesa que ustedes no olviden cuando hablamos de qué es bacteriostático. ¿Ya? Son agentes antibacterianos que impiden el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero no los destruyen. Es decir, es como que congelaran, ¿ya?, su crecimiento. Requieren el complemento del sistema inmunológico defensivo del huésped para dominar. ¿Qué pasa? Pasa que en ese momento el antibiótico lo que hace es congelar su crecimiento, ¿sí?, inhibir su crecimiento. El resto lo hace nuestro sistema inmunológico, doctores. Nuestro sistema inmunológico no deja vivo a la bacteria, porque no le va a ayudar, ¿entienden? ¿Ya? Los ejemplos clásicos dentro de lo que llamamos los bacteriostáticos, por ejemplo, son las sulfonamidas, las tetraciclinas, el clorfenicol, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son de 2 tipos. Son bacteriostáticos en una fase y en una segunda o tercera fase son bactericidas. ¿Ya? Esos son los aminoglucósidos. Veamos qué son bactericidas. Los bactericidas son antibióticos o quimioterápicos capaces de provocar la lisis o destrucción de los microorganismos. Si estos paraban la reproducción y congelaban su crecimiento, estos no, estos los liquidan, los matan. ¿Sí? Los clásicos acá, por ejemplo, son las penicilinas, son bactericidas. Las cefalosporinas, primos hermanos mayores potenciados y súper más fortachones de las penicilinas son las cefalosporinas. Es como que estos son los... podemos poner un ejemplo. Estos son los de primero y estos son los de quinto, digamos. Aunque los de quinto son más chacras ahora, ¿verdad? Los de primero son más capos, ¿verdad? Entonces, las penicilinas y las cefalosporinas son ejemplos clásicos de bactericidas. Los antibióticos polipeptídicos, por ejemplo, son también un ejemplo de bactericidas. Los aminoglucósidos son bactericidas y bacteriostáticos. También encontramos aquí las polinixinas, son bactericidas, ¿sí? Y otra definición que me interesa que ustedes tengan claro es que los quimioterápicos son agentes químicos antibacterianos sintetizados y o producidos en laboratorio, ¿sí?, en forma sintética o semisintética, ¿sí? Antes decíamos, o bueno, la definición anterior decía que eran producidos por otros microorganismos. En este caso, los quimioterápicos no necesitan de aquello. En la actualidad, todos son quimioterápicos. Ya no hay eso de que buscamos el hongo, buscamos aquello para sintetizar. No estamos en esos tiempos. Ahora en la actualidad todo es sintético y todo es semisintético. ¿Sí? En los quimioterápicos tenemos el ejemplo clásico de las drogas antituberculosas. ¿Sí? Bueno, en esto veamos cómo se clasifican los antibióticos por su estructura química, por su espectro de acción, por su espectro antimicrobiano y por su mecanismo de acción y por su mecanismo de resistencia. Por su estructura química voy a ir retrocediendo y voy a ir volviendo, ¿ya? Cada grupo de antibióticos, doctores, tiene una estructura química parecida en base a un origen químico fundamental, ¿sí? En el caso de los betalactámicos, el anillo betalactámico es el que define, ¿ya?, la estructura de todos los antibióticos, ¿sí?
las penicilinas naturales, las sintéticas, las semisintéticas, inclusive de las cefalosporinas, los carbapenems y los monolactames. ¿Sí? Entonces, cada grupo tiene una estructura química específica, por eso están agrupados dentro de aquel. Y cada estructura química atribuida a cada grupo de antibiótico tiene características y particularidades que le dan esa propiedad de bactericida o bacteriostático. Ahora, cuando vemos por su espectro antimicrobiano o su espectro de acción, habíamos visto que tenemos los de amplio espectro, los de espectro intermedio y los de espectro reducido. Los de amplio espectro son antibióticos que actúan sobre varios grupos de bacterias, varias familias de bacterias juntas. ¿Sí? Obviamente, no vamos a usar a la vez, o va a ser destinado a todos esos grupos bacterianos, solamente es a un grupo bacteriano cuando usamos el antibiótico. Pero los de amplio espectro son activos. Un ejemplo, por ejemplo, las tetracitrinas, el cloranfenicol. Un ejemplo clásico son los betalactámicos, ¿ya? Que actúan, si bien sobre gram positivos, sobre gram negativos, ¿ya? Llegan a actuar sobre otro grupo de familias bacterianas, ¿ya? Incluyendo los que necesitamos. Los de espectro intermedio, si bien los de amplio espectro actuaban sobre varias familias de bacterias, los de espectro intermedio solamente actúan sobre un grupo reducido. ¿Sí? Ya no es grande, ya no son varias bacterias. Porque van a ver, cuando les decimos espectro antibacteriano de las aminopenicilinas, ahí van a ver una lista larga, de los cuales solamente unos 2 a 3 son los más importantes. Pero es que te dicen, también actúa sobre estos. Ojo. ¿Ya? Pero los de espectro intermedio ya son grupos específicos que actúan sobre familias específicas. Es más reducido el número. En el amplio espectro son muchos, en estos son mucho menor, mucho más específicos. En los de espectro reducido ya son bacterias específicas. ¿Sí? Por ejemplo, los glucopéptidos, la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que se usa específicamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Sí? Entonces, hay antibióticos que solamente vas a usar para esa bacteria específica, porque la vancomicina no usamos para otro grupo de infecciones, solamente para la infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea en el lugar que sea, endocarditis, piel, pulmones, etc. Entonces, esa es la diferencia en la clasificación por su espectro de acción. ¿Sí? Por su espectro antimicrobiano, ya habíamos visto qué es bacteriostático, qué son los bactericidas. Los bacteriostáticos clásicos son las tetraciclinas, por ejemplo. Las sulfonamidas tienen espectro, al igual que los aminoglucósidos, bactericida y bacteriostático, pero son más bacteriostáticos que bactericidas, dependiendo de la infección en la que usemos. El trimethoprim es un bacteriostático, el cloranfenicol es un bacteriostático, los macrónidos son bacteriostáticos. Se van a dar cuenta, cuando vean el mecanismo de acción, que la mayoría de estos actúan sobre la síntesis proteica. Ojo, ¿sí? La mayoría, ya sea dependiendo sobre su unidad del ribosoma que actúen, pero la mayoría son de aquellos, excepto, digamos, las sulfas que actúan sobre vías metabólicas bacterianas. ¿Sí? En el caso de los bactericidas, ¿sí? Los clásicos bactericidas y los que más van a usar, doctores, ustedes, por su espectro y porque tienen un margen de seguridad bastante amplio, son los betalactámicos. A eso me refiero con las penicilinas, me refiero con la amoxicilina, la dicloxacilina, la cloxacilina, ¿entienden? ¿Ya? La ceftriaxona, la cefotaxima, que son cefalosporinas que están dentro de los betalactámicos. ¿Sí? Los aminoglucósidos, les había explicado que si bien tienen efecto bacteriostático o bactericida, ¿sí? Dependiendo de la concentración, pueden ser más bactericidas, ¿sí? Terminan siendo bactericidas, empiezan en una fase como bacteriostáticos y terminan siendo bactericidas.
la fosfomicina, que está mal escrito, hidrofurantoína, los polipéptidos. Las quinolonas son bactericidas. Quinolonas me refiero a ciprofloxacina, norfloxacina, levofloxacina, la rifampicina y la vancomicina son bactericidas. ¿Sí? Solamente de esta diapositiva yo puedo sacar 500 preguntas de examen. ¿Sí? Así que pilas por estar con esta diapositiva. En función al mecanismo de acción, tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared celular, tenemos a los inhibidores de la permeabilidad de la membrana plasmática, tenemos a los inhibidores de la síntesis proteica y tenemos a los inhibidores de las membranas metabólicas. Ahorita voy a puntualizar algunos detalles. Y por su mecanismo de resistencia, dependiendo los 4 o 5 mecanismos que ustedes conocen, o bueno, que van a conocer, se clasifican en grupos. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. Ojo, que los mecanismos de resistencia, hay grupos de antibióticos que pueden adquirir 1, 2, 3 mecanismos de resistencia. No es uno solo. ¿Ya? Avancemos.